Buenas tardes, bienvenidos al Tiempo de Entrevista aquí en Mírame Televisión en Canarias al Día. Hemos hablado muchísimas veces de la necesidad de cuidar nuestros espacios naturales, de cuidar nuestro entorno y nuestro territorio. Lo cierto es que después del 20 de abril ese debate se ha intensificado y hay algunas medidas que se están poniendo sobre la mesa. Hay gente que lleva muchísimo tiempo insistiendo en que es necesario cambiar nuestra forma de entender la relación que tenemos con el medio natural. Por ejemplo, nuestro invitado de hoy, Jaime Coello, es el director de la Fundación Teleforo Bravo Juan Coello y al final no deja de ser una persona que da continuidad a un legado familiar de décadas de reivindicaciones y de educación medioambiental. Para nosotros es un placer, Jaime, poder tenerte aquí en Mírame Televisión en un contexto como el actual. De verdad, bienvenido. Muchísimas gracias, David. Siempre para mí sabes que es un placer especial estar aquí, sobre todo porque se pueden abordar temas con una profundidad y con una extensión que en otros formatos a veces no se puede, con lo cual te agradezco mucho la invitación. Hay varias cosas de las que tenemos que hablar, seguramente nos va a faltar tiempo, Jaime, pero yo leía una entrevista que le hacían hace unos meses y le preguntaban sobre el cambio de legislatura, el cambio de gobierno y si era usted optimista y decía que era bastante pesimista con ese cambio de legislatura. Yo no sé si después de una fecha tan clave como el 20 de abril ha cambiado su perspectiva de cómo están las cosas, si es usted un poco más optimista. Soy un poco más optimista por la reacción social, no por cómo hayan actuado las administraciones públicas. Y ojo, siempre sabes, David, que hay que hacer el inciso de que aquí hay gente de todo pelaje y condición. Hay unos gobiernos en el Cabildo y en el gobierno de Canarias de un signo, pero también tenemos ayuntamientos muy destacados de otro signo político que están actuando de una manera similar, ¿no? Por lo tanto, yo no creo que sea una cuestión ideológica puramente, sino una cuestión de concepto, de cómo deben ser la gestión en las islas, qué se debe abordar, qué medidas debemos tomar para solucionar los problemas reales que estamos teniendo. Y realmente lo que vemos es muy pobre. Por lo tanto, por desgracia, se confirma el pesimismo institucional, pero por otro lado tengo un gran optimismo social porque veo un dinamismo y unas ganas de hacer cosas y de proponer. Ya no estamos hablando solo de movimientos, como siempre se ha achacado al movimiento ecologista, ese no a todo. Estamos hablando de gente muy preparada, con unos postulados muy trabajados y que son medidas que efectivamente se pueden tomar, ¿no? ¿Le sorprendió esa reacción ciudadana del 20 de abril? De alguna manera yo me esperaba una reacción masiva, porque en el entorno desde luego estaba. Y cuando uno va a una cafetería o va a cualquier lugar o un supermercado, tú oyes a la gente hablar. Y la gente habla de lo mismo, la gente habla del exceso de tráfico, la gente habla de que vas a cualquier sitio y está saturado, problemas con la vivienda, problemas que encontramos en los espacios naturales. Por lo tanto, es un tema clamoroso ya. Un tema clamoroso, pero es verdad que está ese clamor, está ese grito que dio la ciudadanía el 20 de abril, pero entiendo que ahora hay que plasmar esto en medidas concretas. ¿Cree que se están dando los pasos correctos en ese sentido? Yo creo que por la parte de las organizaciones organizadoras y por parte de la sociedad civil sí, pero yo veo mucha timidez y no una respuesta muy bien coordinada por parte de la administración pública. Yo, si estuviera en el papel de ellos, intentaría articular algún tipo de diálogo, algún tipo de mesa, algún tipo de foro que permitiera de una manera que se intercambiaran esas opiniones de una manera razonable, porque yo he tenido muchos debates últimamente sobre lo que es una democracia y hay quien entiende que una democracia es puramente representativa y no es así. La propia normativa vigente nos dice que la democracia es una democracia participativa. Entonces, hay que dejar participar a la gente. Ya que hay tanta gente queriendo aportar ideas tan buenas, pues desde luego yo creo que le falta reacción, le ha faltado capacidad de reacción al gobierno. Y luego creo que ha intentado asumir parcialmente determinadas partes del discurso, pero no lo ha hecho del todo bien. Yo creo que se han quedado ahí un poquito en medio. Y yo creo que hay que pulir muchas cosas para avanzar, ¿no? Hay algunos ejemplos que sí que son llamativos. Por ejemplo, en el mes de septiembre, el hoy vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, planteaba la posibilidad de cobrar por entrar a los espacios naturales protegidos. En concreto, hablaba del caso del Parque Nacional del Teide. Y enseguida hubo una reacción institucional del Cabildo diciéndole que eso no podía ser, tuvo que rectificar públicamente. Eso, insisto, en septiembre, octubre del año pasado. Ahora el Cabildo ha dado un paso adelante en ese sentido y ha anunciado que a partir de 2025 va a cobrar por entrar a los espacios naturales. En ese tipo de reacciones sí que se ve un cambio de intencionalidad política, al menos, ¿no? Sí, yo creo que es tan, volvemos a la palabra clamor, es tan clamoroso, es tan, digamos, evidente, porque es que además la gente de aquí viaja y la gente de aquí se va a nuestros entornos cercanos o lejanos y ve los modelos que funcionan en otros lugares y prácticamente pasan por el cobro en los espacios naturales. Lo que sí yo matizaría que se ha intentado rechazar o orillar la opción de pagar por pernoctar
y se ha querido sustituir, sobre todo por parte de Rosa Dávila y por parte del Cabildo, por este pago en los espacios naturales. Y hay que avisar de una cosa, no son incompatibles y desde luego no son lo mismo. Una cosa es cobrar por un espacio natural protegido y otra cosa es utilizar una figura fiscal para que la gente que venga aquí de alguna manera aporte para poder cuidar determinadas cuestiones. Por un lado, nosotros defendemos que se aplique en políticas ambientales, pero también incluso en políticas sociales, porque hace falta. Eso hay que valorarlo, eso hay que debatirlo. No se puede decir, no, vamos a cobrar en los espacios naturales, no vamos a poner un impuesto turístico, porque es que creemos que lo del impuesto turístico raya lo ridículo. O sea, que todavía ahora estemos discutiendo si se va a cobrar por la pernoctación cuando en todo nuestro entorno cercano, en muchísimos lugares de la península, se ha aplicado y no ha pasado nada, porque siempre además hay una cosa que nosotros rechazamos especialmente y es esa amenaza que se ofrece por parte del empresariado turístico y por parte del gobierno de que si esto se aplica no van a venir. Pues a lo mejor es que necesitamos una reducción del número de turistas. Yo quiero recordar a David Padrón y ponerlo aquí en esta mesa, un cargo público del anterior gobierno que defendió públicamente que había que reducir un 30% el número de turistas con datos en la mano. David Padrón no es un indocumentado, es una persona preparada y que sabe de lo que habla. Bueno, realmente vamos a escuchar. También el presidente Clavijo ha dicho recientemente que es que va a hablar con los científicos. Bueno, pues la ciencia está hablando, la academia está hablando y está dando soluciones y está queriendo aportar. Lo que no podemos es, digamos, orillar siempre el debate hacia donde nos interesa. Precisamente David Padrón forma parte de ese comité de expertos que asesora al Gobierno de Canarias en materia de ejecución de la Agenda 2030, pero como nos decía precisamente el coordinador de ese comité científico, Abel López, recientemente en una entrevista nos decía, claro, nosotros proponemos y ponemos los datos científicos sobre la mesa, pero no tomamos las decisiones y al final puede ser que nos hagan caso o que no nos hagan caso. Lo cierto es que hablando de esa ecotasa, Fernando Clavijo y el Gobierno de Canarias lo que han dicho es no a la ecotasa como tal, cobrar por pernoctar al turista, sino vamos a intentar cobrar o plantear el debate en torno a la modificación del IGIC. ¿A ustedes qué les parece eso? Nos parece absurdo porque es que el IGIC lo pagamos todos al final. O sea, esas figuras fiscales permiten determinadas exenciones para la gente de aquí, pero es que el IGIC indirectamente viene un servicio turístico. Todos nosotros somos consumidores de servicios turísticos en Canarias, con lo cual vamos a terminar acabando. La factura va a terminar socializándose precisamente en la parte que más necesita apoyo, que es la sociedad canaria, la parte que está más deprimida, la parte que tiene peores condiciones socioeconómicas, y eso es totalmente absurdo. O sea, es que no entendemos qué puede haber detrás, o más bien podemos rechazar unas presiones que llegan siempre desde el mismo sitio, que es el empresariado turístico, que lleva años queriendo eliminar o coartar una posibilidad que realmente es que es positiva. O sea, yo no entiendo que haya ningún partido político del mundo, y me atrevo a afirmarlo aquí, que rechace cobrar más para desarrollar sus políticas, excepto en Canarias. Es que en Canarias pasan cosas muy raras, David. Hay que reconocerlo. Aquí pasan cosas que en otros territorios no pasan. ¿Pero y por qué pasan aquí y no pasan en otros territorios? Pues pasan probablemente, primero, porque la gente de aquí tiene mucha paciencia y segundo, porque es que hay determinados grupos de poder, determinados lobbies que tienen demasiado poder y los contrapesos democráticos no están funcionando. O sea, lo que necesitamos de verdad es que cuando se recuperaba hace muy poco una entrevista con Telesforo Bravo del año 2002, donde Telesforo Bravo hablaba de gobernar para el interés general, en cuestiones ambientales y en cuestiones sociales. ¿Dónde está el interés general? Vamos a cogernos la ley del suelo de Canarias y vamos a ver que en los primeros artículos se dice que todas las decisiones que se tomen y que todos los cargos públicos tienen que trabajar por el interés general. ¿Dónde está? Bueno, nosotros solo vemos favorecer determinadas iniciativas. Es curioso que cuando hay que dar marcha atrás y tenemos que posiblemente indemnizar, esa palabra es tabú, ya se ha aprobado y se dice no, es que el proyecto va a continuar. No, continúa porque usted quiere, porque la ley tiene mecanismos legales para revertir la situación e indemnizar al promotor si es necesario hacerlo. Entonces, yo creo que hay como una serie de verdades absolutas que esta gente ha creado y todo el complejo político-empresarial ha ido creando durante muchos años y parece que no se pueden discutir. Y eso en una sociedad como esta, que se supone que es una sociedad democrática, es letal.
y realmente está matando a nuestra gente. Sí que es verdad que cuando hablaba ahora mismo un poco de esa ordenación del territorio, que al final es fundamental porque esos grandes proyectos que se están ejecutando y que ahora se pueden parar porque hay fórmulas para pararlos, pero también es verdad que hay algunos derechos adquiridos por parte de los promotores, son el reflejo de la planificación urbanística que ha tenido Canarias y que sigue teniendo, porque sigue muy enquilosada en planes generales que vienen de los años 80, de los años 90, que no se han actualizado a esa realidad social. Da la sensación, nombraba antes la ley del suelo, de que todo está hecho de manera que esa lentitud, esa parálisis de nuestra ordenación urbanística está favoreciendo esos intereses. Claro, ¿cómo se puede revertir eso? Tendrá que haber una voluntad, porque es que no se aprueba un plan general en Canarias desde hace años. Es curioso, David, si recuerdas, yo fui trabajador de esa casa, de la Consejería de Transición Ecológica, y es curioso cómo la crítica a la ley anterior, el Decreto Legislativo 1/2000, era precisamente ese. Se supone que se ha aprobado una ley de suelo, se han cargado la CONMAC, con lo cual han eliminado ese control autonómico a la hora de esa planificación, pero es que ahora estamos en lo mismo. O sea, es que se siguen sin aprobar planes generales. Entonces, ¿realmente hay voluntad de aprobar planes generales? ¿Realmente hay voluntad por parte del Gobierno de Canarias y de los ayuntamientos, de muchos ayuntamientos, de aprobar planes generales? A veces parece que no, sinceramente. Y ahí tenemos, por ejemplo, lo que va a pasar ahora, el plan parcial del Mojón, que también data de los años 90, que plantea 9.000 nuevas camas, 6.000 de ellas residenciales, el resto turísticas, y al final uno se pregunta si realmente tenemos capacidad para asumir también esa demanda y ese alto consumo que va a suponer también pues de recursos naturales, ¿no? Yo creo que la respuesta es evidente. Tenerife está creciendo 2 garachicos al año, está creciendo 10.000 habitantes y solo el Mojón creo que son 9.000. Es absurdo. O sea, lo que está haciendo Arona, si hubiera un órgano por encima de supramunicipal que pudiera controlar eso, debería evidentemente decir que eso no va. No va porque es que Arona no está sola en el entorno de la isla de Tenerife. Yo es que creo que el error es que se está planificando ahora otra vez desde el punto de vista municipal y nos estamos olvidando de que esta isla ya tiene 1 millón de habitantes y que todo eso, como dices muy bien, todo el incremento nuevo de habitantes necesita servicios. Necesitamos agua, necesitamos electricidad, el tema viario, el tema educativo y sanitario, que parece que ya nos hemos olvidado de que seguimos con los mismos hospitales y con los mismos problemas. Pues eso está sobre la mesa y nadie parece ponerle el cascabel al gato. Entonces, yo creo que cualquier solución coherente tiene que pasar por recuperar por parte de instancias superiores un poquito el control sobre el territorio, porque es que si no lo recuperan, cada ayuntamiento, en el ejercicio de sus competencias, va a querer desarrollar su municipio hasta el infinito y entiéndaseme, lo que le permitan sus límites municipales, pero va a intentar desarrollar hasta el último centímetro del suelo. Y a mí me preocupa eso porque se confirman las palabras también de Telésforo Bravo cuando decía que la isla por debajo de los 1.000 metros está condenada. Y es que vamos a ocupar hasta el último centímetro de suelo si nadie lo evita. Entonces, yo creo que tenemos que frenar este proceso. Al final hay un problema con el crecimiento demográfico que tiene Canarias y lo cierto es que ahí ustedes también desde la Fundación han planteado muchas veces la necesidad de una ley de residencia. Lo que ocurre es que esto es muy complicado de encajar también en una economía de libre circulación como la que tiene la Unión Europea. Recientemente el presidente del Gobierno de Canarias hablaba de la posibilidad de limitar la compra de viviendas a personas extranjeras que compran 1 de cada 3 viviendas que se venden en el mercado inmobiliario de Canarias y ya la Comisión Europea advertía de que en base a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es muy difícil encajar este tipo de medidas. ¿Ustedes cómo creen que se tiene que afrontar este debate? Pues nosotros con un gran pacto social, primero que nada. Primero tenemos que ponernos de acuerdo de que eso lo queremos hacer. Después tenemos que ir a ver al Gobierno de Madrid, porque también creo que nos hemos saltado un paso en esa pregunta a Europa, porque si vamos solos, Canarias es una región ultraperiférica de un estado llamado España. Necesitamos el concurso de Madrid. Y yo creo que con los datos que hay en la mano y con esos datos que tú decías antes, que están aportando los científicos y que se están aportando los estudios, un dato que salió palmario ayer, cómo ha disminuido de manera radical el PIB el Producto Interior Bruto por persona. Pues con todos esos datos habrá que ir a Madrid y después habrá que ir a Bruselas. No vale con, oye, anunciemos la intención de... Bruselas te dice, bueno, ¿en base a qué? Porque en Europa hay un montón de territorios y yo no voy a conocer especialmente qué ocurre en Canarias, pero con los datos de Canarias hay más que suficiente para armar un buen argumentario para que Bruselas entienda que esto no puede continuar. Porque es que Bruselas, una de las cosas que debería entender es que nos está dando un montón de fondos por un lado, pero es que la gente aquí cada vez es más pobre. Entonces, realmente se está tirando el dinero europeo, porque además se ha invertido dinero europeo en cosas tan absurdas como el puerto de Granadilla.
Entonces, se supone que los fondos europeos tienen que ver también con mejorar la calidad de vida de la gente que vive en los territorios. Y es que la calidad de vida en Canarias está empeorando. Es que nombraba antes el Producto Interior Bruto y, por ejemplo, si se analiza la aportación del Producto Interior Bruto turístico al Producto Interior Bruto total de la comunidad autónoma, sigue creciendo, cada vez es mayor, pero después da la sensación de que eso esconde una realidad social que no plasma ese indicador, como es el Producto Interior Bruto, porque siguen creciendo los datos de pobreza. Algo está yendo mal, ¿no? Si crece el Producto Interior Bruto turístico con respecto al general, pero los datos de pobreza también se incrementan. Y por primera vez en ese último informe se identifica que hay 6.500 canarios que están concentrando la mayor parte de la renta. Pues eso es un toque de atención. Algo habrá que hacer. Entonces, yo no voy a armar yo no soy partidario de irme a manifestar a Bruselas con una pancarta sin tener armado a esta cuestión. Esta cuestión, como dices tú, es muy seria. Tenemos una libre circulación europea, pero tenemos precedentes. Tenemos un archipiélago de habla sueca que pertenece a Finlandia, que son las Islas Åland, donde no hay libre circulación, porque es verdad que se negoció antes del tratado, pero tenemos elementos que nos permiten agarrarnos. Pues hay que armar un buen argumentario, hay que armar unos sólidos argumentos que para eso también tienen sus servicios jurídicos del gobierno, para empezar a negociar. Y negociar es un proceso donde tú te sientas con otro y que te puede decir que sí o que no. Lo que ha habido no es una negociación, es una pregunta. Y lanzar una pregunta así, te vas a exponer a, oye, es que la ley es esta. ¿Cuántas leyes han cambiado que eran de una determinada manera y después de ver todos los elementos sobre la mesa se han cambiado esos artículos? Pues es trabajo, pero hay que hacerlo, ¿no? Bueno, hablando de algunos asuntos concretos, hablamos al principio, Jaime, de esa decisión del Cabildo de cobrar por entrar a los parques naturales. ¿A ustedes les parece una medida suficiente, teniendo en cuenta que ustedes llevan mucho tiempo denunciando el abandono que tiene, por ejemplo, un parque nacional como el del Teide, donde prácticamente no hay el personal suficiente para poder vigilar lo que ocurre? Esa es una buena pregunta. ¿Qué hacemos con esa ecotasa o ese cobro? En este caso no sería una ecotasa, sería un cobro finalista por entrar a un espacio natural. ¿Qué hacemos con ese dinero? Si ese dinero va a ir a engrosar las arcas del Cabildo, pero no va a tener ninguna traslación en la gestión del Parque Nacional, pues evidentemente no lo vemos. Pero si realmente hay una voluntad de que gran parte de ese dinero vaya a contratar al personal suficiente, a dotarles de medios adecuados, a dotar de medios materiales, pues entonces sí. Pero es que de momento no nos explican qué se va a hacer. No nos explican ni qué se va a hacer ni cómo se va a hacer. Porque no es lo mismo hacer como lo acabo de vivir en Punta de San Lorenzo, en Madeira, donde hay una página web y te dicen que pagues €1 casi de manera voluntaria, a que realmente haya unas garitas o haya unas aplicaciones y vayamos a controlar la entrada. Yo creo que es mejor optar por lo segundo. Y es que lo segundo además debería ir unido a un límite, a una limitación de personas según las franjas horarias. Es que esa es la pregunta que quería hacerle, porque por ejemplo en Gran Canaria, el Cabildo, en el caso de Roque Nublo, lo que ha decidido es no vamos a cobrar, pero vamos a limitar el número de visitantes. Y entonces, al final yo quería preguntarle eso, ¿basta solo con cobrar o quizás también habría que limitar? ¿Por qué no hacemos las dos cosas? Si es que en muchos sitios se hace, usted tiene derecho a entrar al parque en esta franja horaria. Y a lo mejor hay un número determinado de personas que pueden ir en esta franja horaria. Eso además puede ayudar a una cosa muy concreta, que es que la mayor parte de las visitas se concentran en una franja entre las 9 y las 2 de la tarde. Si nosotros conseguimos que se reparta de alguna manera esa visita de una manera más racional, pues sería muy deseable. Entonces yo creo que solo el cobro es insuficiente y yo creo que también hay que regular el número de personas. ¿Cómo se regularía de una manera óptima? Pues lo que llevamos planteando mucho tiempo de crear determinadas infraestructuras tipo intercambiador, pero no en el Portillo, sino en la Orotava, en el casco de Vilaflor, por cierto, no en la antigua embotelladora de Pinalito, que nos parece estar gastando dinero público cuando Pinalito era una empresa privada y ahora como no se quiere gastar un dinero para eliminar esa nave, aprovechamos que el Pisuerga pasa por Valladolid y me cargo con dinero público eso. No. Póngala en Vilaflor, donde va a generar empleo, donde va a generar dinamización. Lo mismo en la Orotava y en lugar de poner una en el Portillo, pongan una en La Esperanza. ¿Pero y en qué quedó ese plan de usos que impulsaba el gobierno de Canarias para un parque nacional como el del Teide? Pues muy curioso, después de convocar, y esa es otra cosa que realmente los responsables políticos tienen que hacerse mirar. Usted no convoca un plan participativo con multitud de entidades para dejarlo morir. Ahí hay un error manifiesto de la antigua administración, en concreto del consejero Balbuena, que inició un trabajo que, por cierto,
vamos a ser justos, lo había iniciado Blanca Pérez también en medio ambiente, es decir, han ido varios partidos haciendo esta cuestión, pero de repente lo dejan morir y ahora está muerto. Se ha dicho varias veces por parte de la presidenta del Cabildo que hay que reactivarlo, pero no sabemos nada. Entonces, a día de hoy, el PRUC vigente, que por cierto se acaba de aprobar una nueva Blue Trail en contra del Plan Director de Parques Nacionales, lo quiero manifestar así, un verdadero escándalo, 10 votos contra 8 en el último patronato, y el PRUC... O sea, el patronato votó en contra de la organización. 8 votaron en contra, 10 votaron a favor, y el voto significativo en contra es el de los representantes del organismo autónomo Parques Nacionales. Es decir, el organismo que a nivel estatal del Ministerio de Transición Ecológica integra a todos los parques nacionales de España, vota en contra. Vota en contra porque va contra lo que dice una norma que está vigente, que es el Plan Director de Parques Nacionales. Porque ni es excepcional, ni se cumplen las razones que podrían justificar su celebración. Con lo cual, seguimos en lo mismo, seguimos con un documento muerto, metido en una gaveta, y un documento que está más que desactualizado. Y no sabemos nada, no sabemos, porque tampoco se comunica. Hay otra cosa que falla aquí, y es la comunicación. O sea, nosotros no entendemos cómo hay una serie de administradores públicos, de lo público, que es que no dan cuenta nunca de lo que hacen ni de lo que dejan de hacer, y hay temas flagrantes que están parados y no se dice nada. Al final, ese plan de usos también planteaba medidas que yo creo que afectan al comportamiento que tenemos los ciudadanos en diferentes ámbitos cuando nos relacionamos con un espacio natural como puede ser el Parque Nacional del Teide. ¿Falta civismo también y educación ambiental en los propios residentes? No cabe duda. Yo creo que achacarle todas las responsabilidades a los turistas es no mirar hacia adentro, ¿no? Y mirar hacia adentro implica que en Canarias abandonamos la educación ambiental hace muchos años, nos cargamos el servicio regional, cada isla lo lleva más o menos a su manera y eso ha tenido pues, una repercusión en la población local. Los jóvenes y los niños cada vez están más desconectados del medio natural. Hay una generación ahí perdida que no acaba de o no asumió que cuidar el entorno es parte de eso que ellos consideran identidad canaria, ¿no? Aquí llevan mucho tiempo bombardeándonos con esa palabra, que tenemos que tener una identidad canaria, un sentimiento canario, pero eso se queda en las romerías y en el folclore, pero no en el respeto al territorio. Y eso se ve todos los días, ¿no? Se ve esa falta de civismo. Y luego se ve también una figura muy curiosa que es yo tengo derecho a todo. Por ser de aquí, yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Entonces tú explicas, no, mira, pero es que tú tienes una normativa que te impide o te regula el uso. No, pero es que esa normativa conmigo no va porque yo soy de aquí. Entonces caemos en una serie de incoherencias, los que somos de aquí muy grandes, y luego hay muchos intereses que a veces son contrapuestos que confluyen en el parque. Todos quieren su parte, ¿no? Pues que si el corredor de montaña, el ciclista que no le permiten pero quiere, y al final todos acabamos haciendo un uso intensivo y al final el que se daña es el parque. Pero los políticos, es muy curioso, cuando los oyes hablar, no tienen en cuenta que la ley de parques nacionales dice claro que la finalidad de toda actividad que se haga en un parque nacional es la conservación. Todo se tiene que supeditar. Y eso no lo tienen claro. Si lo tuvieran claro, nos iría mucho mejor. No es un parque de atracciones, por tanto. No es un parque de atracciones. Bueno, acabamos de ver hoy, por ejemplo, en un medio de comunicación que a mucha gente le ha hecho mucha gracia, ese grupo de franceses nudistas, naturistas, no naturalistas, como titulaba un periódico, naturistas, que se han hecho una foto en pelotas con una pancarta, ¿no? Lo que te viene a decir eso, lejos de que sea grave, porque realmente no es un tema grave, que una persona se ponga en pelotas en el Pico del Teide, lo que demuestra es que el Teide se utiliza para todo. Que todo el mundo quiere tener su foto en el Pico del Teide, pues que el que no se pone en pelotas quiere hacer un anuncio ilegal con un dron y el que no tal. Todo el mundo va a hacer un uso que realmente no es acorde a lo que debería ser deseable y es conservar los valores naturales de ese parque nacional. Al final eso nos lleva un poco a lo que hablábamos antes. También esto supongo que ocurre porque no hay personas suficientes vigilando lo que pasa en el Parque Nacional. Absolutamente. Yo ya no sé qué más tienen que hacer los agentes forestales y de medio ambiente de Canarias para que se les haga caso, ¿no? Se han convocado creo que 12 o 13 plazas a nivel regional, pero es que estamos hablando de plantillas ridículas, ¿no? Que haya 5 agentes para casi 190 kilómetros cuadrados que tiene el Parque Nacional o 3 agentes de medio ambiente en el caso de Timanfaya, ¿no? O sea, son cosas totalmente absurdas. Y eso va en detrimento de la calidad de los espacios
Y también va en contra de la conservación, porque cuando uno va a un parque nacional y ve personal, pues dice, oye, esta gente se lo toma en serio, ¿no? Pero si no ves a nadie, como no ves en el 90% de los espacios naturales porque no hay suficiente plantilla, pues entonces te preguntas qué tipo de política ambiental hay en este territorio, ¿no? Y al final, dentro de todo este debate en el que estamos sumidos, de la necesidad de cambiar nuestra forma de entender la relación con el entorno, nos estamos encontrando con golpes de realidad. Por ejemplo, la emergencia hídrica que estamos viendo en Canarias, en muchos lugares, en Tenerife, declarada incluso oficialmente por parte del Cabildo. ¿A ustedes qué les parece este paso que ha dado la Corporación Insular? Pues a nosotros nos parece que llega tarde y llega mal. Y desde luego nos preocupa en un contexto en el que la Ley de Aguas establece una serie de plazos. Nosotros vemos una cantidad enorme de comunidades de agua que no saben para dónde tirar. Vemos un cabildo que parece que está, un Consejo Insular de Aguas que está apostando por la desalación, pero no lo dice de manera clara. Y a nosotros nos parece que empieza también a ser tiempo de sentar a todos los sectores relacionados con el agua y hablar las cositas muy claras, porque viene verano y si el año pasado en verano, aunque no trascendió mucho, hubo verdaderos quebraderos de cabeza en determinados momentos para asegurar el abastecimiento, lo que nos viene este verano es de órdago. Sobre todo si leemos las últimas previsiones de la EMET, que nos hablan de que vamos a tener otro verano seco, no lo siguiente. Yo creo que son realmente decisiones de calado que la gente tiene derecho a conocer antes de que llegue un bando municipal y diga se le corta el agua. Hay que saber qué recursos tenemos, hay que darlos a conocer y hay que saber en qué se van a utilizar. Y otra cosa, hay que aplicar la ley lo dice claro, primero abastecimiento, luego agricultura y luego industria y turismo. Y el turismo al final. Y el último es el uso recreativo. Pero realmente eso lo dice la ley bien claro. Pero al final vemos que los ayuntamientos que de momento están dando pasos a la hora de aplicar restricciones no son precisamente los ayuntamientos turísticos, sino los que tienen un mayor vínculo quizás con el sector primario. ¿No faltaría también que se tomasen medidas en aquellos municipios donde al final sabemos que los turistas consumen entre 2 y 3 veces más agua al día que un residente? Absolutamente, David. Es que yo creo que no debería ser un tema ni de municipio y como dices bien, no de municipios agrícolas, que al final el regante y el agricultor, el pobre, es el que va a pagar el pato, sino que también tiene que ser una cuestión de toda la isla, ¿no? Y aquí estamos hablando de 6 millones de turistas que vienen todos los años, que por mucho que se diga, tienen un impacto en los recursos hídricos que se consumen muy importante. Cuando no es un consumo directo, es en las zonas ajardinadas, es en las limpiezas, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un consumo considerable. Y yo creo que el Cabildo haría bien en convocar a todas las partes y preparar o generar no una mesa de emergencia hídrica, una mesa del agua que funcionara de manera casi permanente, porque va a ser un tema muy recurrente en el futuro, lo tengo clarísimo, ¿no? Al final un verano más seco, cultivos que se abandonan, bueno, pues al final todo esto es un caldo perfecto para que volvamos a tener un incendio como el que tuvimos, ojalá que no sea así, el verano pasado, pero obviamente tenemos motivos para estar preocupados, entiendo. Bueno, si uno va al Parque Nacional del Teide, que sufrió un incendio hace muy poco, la sequedad es extrema. Este año la floración se ha vuelto loca, no hay las flores, hay plantas que florecen aparte, las retamas, por ejemplo, están floreciendo un poco, no están floreciendo todas. Tajinastes aquí y allí. La sequedad que tiene el monte es enorme. O sea, la posibilidad de que haya otro gran incendio en Tenerife está, porque la masa forestal y la masa potencialmente combustible está ahí y está más combustible que nunca, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema que nos debería preocupar y yo creo también que es tiempo de que las administraciones públicas empiecen a crear reservas estratégicas de suelo. Y con esto lo que digo es no solo tener suelo para la posibilidad de construir en un momento determinado viviendas sociales, sino digo tener suelo simplemente para que haya naturaleza. Y lo que estoy diciendo es no solo en los espacios naturales. Yo creo que ya es hora de que haya una política coherente, como ha venido haciendo el Cabildo hace mucho tiempo, comprando para incorporar al patrimonio del monte, pues a lo mejor hay que plantearse lo mismo con terrenos baldíos. Porque los terrenos baldíos, bien enfocados y naturalizados, podrían generar servicios ambientales muy importantes. Seguimos necesitando agua, necesitamos sombra, necesitamos oxígeno, necesitamos muchísimas cosas que ni nos planteamos. Y yo lo que veo es que el suelo sigue siendo aquí un bien simplemente para especular. Y en Canarias ahora mismo el suelo es un bien estratégico. Y tenemos que conseguir que el suelo... hay un truco que se establece en la legislación, que cuando un promotor necesitaría ceder un determinado suelo a los ayuntamientos
obligatoriamente, eso se monetariza, se convierte en dinero. Pues a lo mejor es que empezamos a necesitar esas reservas de suelo en cada municipio para vivir más desahogados y para tener esos servicios ambientales, ¿no? Al final yo entiendo que hay mucho suelo que está abandonado y que evidentemente no tiene un cuidado por parte del propietario de ese suelo y que eso genera pues también un riesgo mayor, ¿no? Efectivamente, David, y es curioso porque esos suelos además luego ya reciben miradas, ¿no? Y ya empieza a llegar el especulador de turno o el desarrollador inmobiliario y empieza a decir, oye, este suelo está abandonado. Es un poco lo que está pasando en el entorno de Cuna del Alma con el tema del chabolismo, ¿no? O sea, yo genero una situación por tolerancia, digo, aquí hay miles de personas viviendo de manera ilegal, pero de alguna manera lo tolero y digo, ¿cómo estamos mejor? ¿Con el chabolismo o creando un proyecto muy guay, así, muy poppy, tipo Cuna del Alma, con unas grandes inversiones que me lo va a cuidar todo? Pues eso también es una batalla de opinión pública y habría que eliminarla, habría que dejar de jugar con eso. Si es ilegal ese chabolismo y esas personas que están viviendo ahí, las que tengan problemas sociales habrá que ayudarlas. Las que no tengan problemas sociales, porque hay muchas que pueden vivir en otros lugares, pues directamente tendrán que salir de ahí. Al final, como todo, con la necesidad se hace negocio y también se generan mafias que están jugando con esa necesidad que tiene una parte de la población a la hora de gestionar también ese problema que es el acceso a la vivienda. Lo que ocurre es que yo quería preguntarle precisamente por algo que está muy relacionado con esto, y lo comentaba antes Jaime, y es el hecho de que el suelo rústico, el suelo rural, al final siempre valga para todo. Y aquí también parece que es la solución para el problema de la vivienda. Es la única solución. Efectivamente, aquí es que parece que quieren condenar al suelo rústico. El suelo rústico, como su propio nombre indica, debería dedicarse a la agricultura, pero de alguna manera nos están intentando convencer a todos de que esos terrenos baldíos, su destino final es, de alguna manera, pues solventar esas necesidades. Y realmente no es la solución. Hay varias cosas que a mí me horrorizan especialmente. Primero, parece que hay una cierta tendencia a llenar el suelo rústico de guetos, de población que tenga menos dinero, como ya ha ocurrido en el pasado, y que tenga que confinarse ahí como si fuera una reserva india. Segundo, ese suelo que ya hemos dedicado a la urbanización y a la construcción, muy difícilmente lo vamos a recuperar en una situación de crisis donde necesitemos poner otra vez determinados suelos a producir. A mí me parece un suicidio, ¿no? Pero es que parece que aquí es una carrera hacia adelante, es correr, 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 y si después hay una situación crítica, sálvese quien pueda, que es como hemos funcionado en Canarias, por desgracia, en el pasado, ¿no? Yo creo que eso hay que evitarlo y las personas que están gobernando ahora tienen la responsabilidad de frenar ese proceso. Una última cuestión, Jaime, que yo creo que también es muy interesante, también la nombraba antes, y es el debate que hay en torno al futuro, por ejemplo, de un espacio como el de la playa de La Tejita, en el Médano, con el Hotel de La Tejita, lo que puede ocurrir en Cuna del Alma. Un poco por lo que decía antes, entiendo que ustedes están a favor de que el dinero público se gaste también en frenar proyectos de estas características. Claro, porque date cuenta que invertir, por ejemplo, en recuperar esos terrenos del hotel es invertir en la gente de Tenerife. En la gente de Tenerife que tiene una playa que se llama La Tejita, que es una de las últimas playas en buenas condiciones que tenemos, en justo una parte en el espacio natural, pero otra muy cerquita del espacio natural, e invertir en recomprar esos suelos y que no se construya el hotel, es conseguir que los nuevos tinerfeños, los que estamos ahora y los que vienen detrás, tengan un acceso a la playa totalmente libre de afecciones, con un paisaje que esté totalmente libre de construcciones, y yo creo que es necesario. O sea, yo veo pocas posibilidades mejores que reinvertir. Recordemos el caso de las Teresitas, ¿no? Que era un poco al contrario, ¿no? Pues aquí lo que tenemos que intentar es invertir para algo razonable, y es conseguir que el espacio natural protegido de Montaña Roja esté mejor conservado y que todos lo podamos disfrutar mejor, ¿no? Claro, pero al final, fíjate, hablando del caso de las Teresitas, se plantea, bueno, ha habido muchísimo debate, ha habido mucha corrupción detrás de la urbanización o del urbanizar la zona de las Teresitas, pero todavía hoy se mantiene, por ejemplo, ese proyecto hotelero en las Teresitas de 200 camas. Parece que la sensación es que el litoral, sí o sí, siempre tiene que ir vinculado con un negocio turístico. No se puede recuperar recuperar el litoral solo para la gente de aquí, para los residentes. Y esa es la gran cuestión. Lo acabamos de ver en Valle Seco, cómo se ha hecho un proyecto que tiene muchas críticas, pero se ha vendido como una gran conquista para la sociedad. Cada año nos merendamos 4 kilómetros de suelo litoral en Canarias y, como dices bien, por usos hoteleros. Vamos camino de convertirnos en países como Italia,
donde tú vas a Italia y te ves toda la playa ocupada y te ves una pequeña tirajalita donde ahí es el único sitio donde no se paga, donde es el único espacio puramente público que tiene una playa. Yo creo que en Canarias, sobre todo con la, digamos, vinculación que tienen los isleños con el espacio costero, yo creo que todo lo que sea recuperar costa para nosotros, para la gente que vive aquí, es un triunfo, ¿eh? Y todo lo que sea eliminar edificación y la posibilidad de que se construyan hoteles, yo creo que es evidente que hay que frenarlo, ¿no? Yo creo Al final, decías la imagen esa de Italia, y a mí me recordaba la imagen de Cuna del Alma, ¿no? De esa infografía en la que se ve cómo se ocupa, primero con un beach club y después con un montón de hamacas, la playa del puertito de Adeje, y da la sensación de que todo eso está enfocado pues, para los que se vayan a quedar en esa instalación de lujo, ¿no? Como es Cuna del Alma. Es que realmente el plan precisamente es una urbanización adosada a una playa. O sea, aquí nos han vendido mucho la parte de arriba, que es cierto, se hace un destrozo muy grande, pero lo que se está intentando vender es un acceso a una playa de manera preferente. Además, eso lo van a rematar con unos aparcamientos de pago, que precisamente baratos no van a ser y que probablemente van a tener el respaldo o van a tener algún tipo de acuerdo con los residentes de la urbanización. Los que vengamos de fuera a disfrutar del puertito de Adeje vamos a ser ya extraños. Y yo creo que ya tenemos suficientes sitios en Tenerife donde somos extraños para añadir uno más. Decía el alcalde de Adeje, que es el Partido Socialista, porque al final, volviendo un poco al principio de la entrevista, esto ya no es una cuestión de ideología política, o por lo menos de colores políticos, porque la realidad es que nos encontramos con ejemplos en todos los partidos con representación en las administraciones públicas en la actualidad. Por ejemplo, decía el alcalde de Adeje, y le restaba importancia a la protección, por ejemplo, de una especie endémica como la viborina triste. Hablaba de una serie de escarabajos de manera despectiva. ¿Cree que también hay que cambiar la mentalidad de la clase política en general, que todavía sigue habiendo políticos como Rodríguez Fraga que están anquilosados en un pasado a la hora de entender la relación con el medio ambiente? Pero después, curiosamente, Rodríguez Fraga vende Adeje con los cetáceos, con los calderones, ¿no? Es decir, eso sí, porque me vende y me trae dinero, pero una viborina triste o un escarabajo no vale. Yo creo que tienen que cambiar. Y tienen que cambiar esa ignorancia que tienen con respecto a lo que es la biodiversidad y el patrimonio natural en general. Por el hecho de que haya una viborina triste, la viborina triste no es que te vaya a salvar a generar un medicamento, pero es que te está prestando un servicio. Y cuanto menos biodiverso y menos patrimonio natural tenga un territorio, más pobre es. Aquí creo que se ha confundido mucho la cuestión de la monetarización de la naturaleza, pero es que ni siquiera hemos entendido que tener más patrimonio natural y cultural es ser más rico. Y en esta sociedad estamos perdiendo eso a manos llenas. Patrimonio arqueológico, el que quieras y más, lo estamos perdiendo. Y patrimonio natural, ya te digo. Entonces, somos más pobres como sociedad. Y yo creo que los políticos, una de las cosas que tienen que hacer antes de dedicarse a la cosa pública, es entender que van a administrar los bienes de todos. Y la biodiversidad, el patrimonio natural, es algo clave. Y es nuestra mayor riqueza. Entonces, a mí me produce todavía sonrojo que estemos escuchando, hace años escuchábamos a Cristina Tavío hablando de el alga esa que te arañaba en el tobillo, sí. Pero es que este señor acaba de decir, y Clavijo lo dijo en el Parlamento, sí, el tema de los escarabajos y la viborina. Son especies valiosas. Y perder una especie aquí es una verdadera tragedia. O sea, creo que ellos no son conscientes de lo que supone que una comunidad como esta pierda biodiversidad o pierda patrimonio natural. ¿Qué ocurre? Que como están acostumbrados a monetarizarlo todo y sacarle rédito a todo, pues claro, para ellos eso es algo sin significación. Pero es que eso luego va en contra de los propios discursos gubernamentales cuando se habla de Canarias, punto caliente de biodiversidad, qué cosa más tremenda, qué bonita naturaleza, pero eso lo utilizamos para vender. Ahora, que desaparezca un escarabajo o una viborina no le importa a nadie. Al final, educación ambiental, lo que decíamos. Absolutamente, también, esa es la base. Claro. Y yo creo que uno de los objetivos que debemos tener todos los que realmente queremos estas islas es que la gente de aquí entienda el valor de este territorio. Yo creo que ese es uno de los caballos de batalla, tanto que se habla de que somos las Galápagos del Atlántico y demás, realmente lo somos. Pero eso tiene unos derechos, te da unas cosas buenas, pero te da unas obligaciones. Y las obligaciones son cuidarlas. En Galápagos recuerdo que viven en torno a 33.000 personas y tienen 500 kilómetros cuadrados más que Canarias. Allí las cosas se hacen con un cuidado extremo. Aquí parece que
no acabamos de entender el valor que tenemos y así no vamos a ningún lado. Bueno, así no vamos a ningún lado. Lo cierto es que en cualquier caso sí que es verdad que cada vez se nota una mayor conciencia medioambiental en la población. Por lo menos se expresa como se expresó el pasado 20 de abril en las calles de Canarias. Jaime Coello, de verdad ha sido un placer poder tener esta conversación. Y yo creo que es necesario también que tengamos espacios así en los medios de comunicación para educar en las posibilidades que nosotros podemos hacerlo a la población de la necesidad de que al menos se hable de educación ambiental. Muchísimas gracias, como siempre, David, y un placer estar aquí. Y a tu disposición estamos a ver si conseguimos ese objetivo, y es que la gente sienta un verdadero respeto, un verdadero amor por su territorio, y que sienta que ser canario es también querer proteger el patrimonio común, el patrimonio que es de todos, ¿no? Pues con ese mensaje nos despedimos. Que pasen una feliz tarde. Seguiremos, por supuesto, hablando y mucho de la protección del medio ambiente aquí en nuestros diferentes programas informativos. Ahora les dejamos con toda la programación habitual y volvemos mañana con más análisis de la actualidad. Que pasen una feliz noche.